especialmente vinculados a compañías que tienen valores emitidos en el mercado bursátil, porque son los que presentan información sobre la que se puede hacer más análisis y también revisiones como las que estamos haciendo, ¿no? Verificando la presentación debida y sabiendo que están dando cumplimiento a esas características que mencionábamos hace algunas semanas. Bueno, no sé si han descargado el ejercicio, si lo han podido revisar y si es que además han surgido dudas, ¿no? Sobre algún paso que hayamos tomado que no hayamos podido ver en los ejercicios de recapitulación. Bueno, los primeros eran obviamente más sencillos porque trataban de reflejar el conocimiento de nivelación, ¿no? Para todos, con el que ya deberíamos llegar de alguna manera. Y también, de alguna manera, es nomás necesario considerar, yo trataba de que se estandaricen los ejercicios que hicimos en el primer planteamiento, ¿no? Más o menos hasta ese calibre, pero con el tiempo se empezó a manejar un discurso de que no estábamos viendo casos reales, y en realidad todos provienen de algún tamaño de empresa o de organización, ¿no? O sea, no es que uno esté planteando cosas que no funcionan allá afuera, pero a veces también me dicen también que esto es como que un poco avanzado, así que al final, bueno, uno no sabe qué postura tomar. En fin, hemos tratado de abordar los dos flancos en este semestre, ¿no? Tanto los ejercicios que son ya un poco de rememorar y estos que corresponden a empresas del medio, en 3 modelos de negocio, y como señalaba, si mal no recuerdo, Carla en algún momento, vamos a también pasarles varios de estos archivos para que ustedes también los puedan ejercitar, ¿no? Así que si no hay consultas, yo asumo nuevamente que estamos revisando los libros de Excel y de que se están entendiendo los pasos que hemos dado al reproducir los ejercicios. Aquí el único detalle tenía que ver con estas inversiones temporarias, ¿no? Que por supuesto va a saltar en el estado de flujos de efectivo bajo el enfoque directo, porque ahí vamos a tener que colocarlo en al menos otros cobros, ¿no? Pero, a ver, si les parece, revisemos primero cómo vendría a ser el estado de flujos de efectivo por este enfoque. Llegaremos al mismo flujo de actividades de operación primero y luego ya revisaremos cómo operar para los ajustes que habíamos indicado en la última sesión. Entonces aquí tendremos que hacer cobros. Voy a marcar ahí. Y empezamos siempre con cobros a clientes, ¿no? Que tendrían que reflejar estos ingresos netos ajustados por las partidas que correspondan desde el balance, ¿no? Entonces, cuentas por cobrar a clientes a corto plazo sería la que ajuste esta cuenta, y del lado del pasivo hay ingresos diferidos también, ¿no? Así que me parece que serían las únicas dos. Si es que alguno considera alguna manera diferente de proponerlo, es bienvenida, ¿no? Ya hemos dicho que especialmente en este método, al no contar con la información de los libros, tenemos que hacer algunas presunciones, así que no
podríamos estar cerrados a manejarnos de ese modo. El segundo elemento que aquí estaba presente, que acabo de recordar, y que no estaba en los ejercicios anteriores, eran las cuentas por cobrar con empresas relacionadas, que como les decía el lunes, con cada vez mayor frecuencia están apareciendo en estados financieros de las empresas del medio, porque los grupos corporativos normalmente son tenedores de varias empresas, ¿no? Y entre esas varias empresas podrían estar haciendo algún tipo de provisión o de representación también clientelar. Así que, como son empresas relacionadas, tienen también un tratamiento que debería separarse de el cliente realmente distanciado de uno, ¿no? O sea, realmente independiente de uno. ¿Por qué son separadas las ventas a empresas relacionadas, por ejemplo? Porque ahí podría haber la susceptibilidad de que no sean ventas legítimas, ¿no? Que nos referimos. Podrían ser ventas que efectivamente terminan siendo parte de los ingresos de la empresa, pero que justamente están vinculadas con empresas sobre las que tenemos algún tipo de vinculación de propiedad o alguna relación que genere conflicto de interés, ¿no? Entonces, por eso se las suele presentar de manera separada. Y además vamos a ver que el tratamiento es distinto de empresa a empresa. Aquí las estamos considerando como parte de las actividades de operación. En una posterior vamos a ver que más bien reflejan todo en la actividad de financiamiento, haciendo una especie de compensación, tanto de las cuentas por cobrar como las por pagar. Pero bueno, todavía no nos complicaremos. Estaba viendo que aquí ha habido un incremento, por ejemplo, de 338 a 947. Entonces, corresponderá este tratamiento, ¿no? No sé si había alguna diferencia en... ya, ok. Pues que aquí hay un detalle, tiene que ver con estas cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Que no las estaba tomando en cuenta en el primer caso. Están las cuentas por cobrar comerciales a corto plazo y están los ingresos diferidos, pero algo que deberíamos incorporar aquí son las cuentas por cobrar, que también son comerciales, pero no corrientes, ¿no? Y con eso tendríamos ya un cobro clientes de 807 millones. Y bueno, en el otro caso sí sería un monto que si bien parece negativo, es parte o se relaciona con cuentos por cobrar. Así que se trata de un incremento precisamente porque hemos aplicado recursos, ¿no? Y que parece con negativo. Pero de nuevo, ahí les decía, no teníamos que confundir con el hecho de que porque el signo sea positivo o negativo, va a un lado o al otro. Más bien deberíamos seguir una línea conceptual de cómo se está computando. Finalmente, pondríamos otros cobros por acá. Y en función a esto, deberíamos incluir las partidas, si es que existen, de, por ejemplo, acá otros ingresos y gastos, ya están netos, pero no sabemos si corresponden realmente a la parte superior o inferior, pero bueno, al ser una síntesis tanto de ingresos y gastos netos, vamos a tomar en cuenta esta partida y bueno, corresponderían también las otras cuentas por cobrar, ¿no? Y un elemento adicional sería, solo momentáneamente, una vez más, el de las inversiones temporarias, porque ya hemos dicho, en un ajuste que vamos a hacer dentro de un momento, en realidad estas inversiones temporarias las vamos a pasar al flujo de actividades de inversión. Podría haber algún detalle, alguna
argumentación de por qué se estaría manejando de esa forma. Y habría que conocer, ¿no?, ese razonamiento. Pero mientras no se tenga alguna manera de profundizar, nosotros vamos a hacer ese ajuste pasándolo a su componente de inversiones. Así que esas serían las partidas que podrían corresponder a la parte de cobros, principalmente revisando estos cobros a clientes, ¿no? En la parte de pagos, ¿qué tendríamos? Pagos por mercadería, podríamos poner, a pesar de que se trata de vehículos, maquinaria pesada y otra serie de líneas verticales que tiene la empresa, ¿no?, Nibol. Entonces tendríamos que tomar el costo de los productos y servicios vendidos y nuevamente ajustarlos por los componentes que correspondan desde el balance. Por ejemplo, existencias, ¿no? Existencias que se han incrementado de 326 a 389 y las cuentas por pagar, en este caso, suelen ser las principales, ¿no? Eso nos deriva con un pago de 598.185.000. En el otro caso, tenemos pagos por gastos administrativos, ya desde los gastos operativos que están por acá abajo, ¿no? Y bueno, ¿qué podríamos tomar en cuenta en los gastos administrativos? En primer lugar, este monto, por supuesto, que está reconocido en el estado de ganancias y pérdidas, y cuáles corresponderían desde el balance general. Ya hemos considerado las otras cuentas por cobrar en la parte superior y las dos cuentas por cobrar tanto a clientes y empresas relacionadas, así que las que corresponden, seguramente como no hay una separación de los pagos anticipados de los impuestos, esto lo vamos a tomar más con pagos impositivos. Lo que sí hay deudas fiscales y sociales. También podrían ser impositivos, pero como ven, la mezcla nos deja en una ambigüedad de alguna forma. Provisiones varias, y esto definitivamente, y la revisión para indemnizaciones. Esas serían las necesarias. Deja con 99.728.000. Un siguiente componente serían los pagos por gastos de comercialización. Y aquí sí vamos a tomar en consideración que se trata de este monto de 21.459.000, pero aquí habría que hacer una pequeña incorporación. Y esa incorporación va a venir de la amortización de activos intangibles. ¿Por qué? Porque si recuerdan en el tercer ejercicio, un momentito. Ahora sí, si recordamos en el tercer ejercicio, la depreciación no estaba expuesta de manera explícita en el estado de ganancias y pérdidas, es decir, no la podíamos encontrar acá. Acá en el caso de la depreciación sí está, por naturaleza, pero la amortización no. Entonces asumimos que la amortización está en alguna otra parte, ¿no? La amortización de activos intangibles. Como solo contamos con la información de que Nibol representa una famosísima marca, en realidad varias marcas a nivel global, y que seguramente tiene contratos del derecho de uso de esas marcas que podrían justamente corresponder a esta partida, es que estamos asumiendo que probablemente los gastos de amortización estén incluidos aquí en estos gastos de comercialización, ¿no?, por los derechos de usos de marcas. Ahora bien, como sabemos que este gasto reconocido ha sido de 21.459.000 y que la amortización ha correspondido a 4.431.000, entonces al tener en
cuenta que ese monto no ha sido movimiento de efectivo, tendríamos que remover, ¿no? Es como decir aquí que estos 17.027.000 comprenden la porción que sí ha sido movimiento de efectivo de estos gastos de comercialización. ¿Por qué? Porque la amortización que estamos asumiendo que va incluida de este lado, no ha sido movimiento de efectivo, ¿no? ¿Y por qué no hemos hecho lo mismo con el caso de la depreciación? Porque a eso simplemente la vamos a ignorar, ya que ya está expuesta aquí por naturaleza de manera explícita, ¿no? En el otro caso, iba en el tercer ejercicio, si recuerdan, tanto depreciación, creo que no había amortización, pero la depreciación estaba implícitamente, ¿no? Por función, distribuida entre costo lo vendido, gastos administrativos y de comercialización. Así que en ese sentido voy a incorporarlo aquí en gastos de comercialización. El siguiente caso sería el de los pagos por gastos financieros, porque las depreciaciones, como decíamos, no van a ser tomadas en cuenta en el método directo. Estos serían los siguientes, ¿no? Los gastos financieros y luego los gastos impositivos. Así que vayamos con ello. Estos gastos financieros probablemente no tengan algún ajuste porque, de nuevo, aquí en el pasivo no hay ninguna cuenta explícita que refleje intereses por pagar o devengados. Y en el caso de los gastos impositivos, hay algunas partidas que deberíamos incluir. Esto de los impuestos a las transacciones, la de los impuestos a las utilidades, que están aquí de manera explícita también, y estos que habíamos dejado pendientes, ¿no? Los impuestos y pagos anticipados. Así que es una cuenta que podría corresponder. Ya las deudas fiscales y sociales las hemos asociado a gastos administrativos, así que no habría problema. Y con eso tendríamos el asunto completado. Lo que sí faltaría es, haciendo concordancia con estos cobros a empresas relacionadas, aquí también se reflejan cuentas por pagar a empresas relacionadas. Así que vamos a asumir que, nuevamente, haciendo alusión al concepto de la cuenta, que son cuentas por pagar con empresas relacionadas, vamos a tener ese tratamiento. Y bueno, si nosotros diéramos acá la suma total, tendríamos 67.547.000, que se distancia de este flujo de actividades de operación que estábamos retratando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Dónde está el meollo del asunto? Aquí ya, como se van a dar cuenta, va a empezar a ser importante esto que hemos tratado en el último ejemplo, que tiene que ver con las partidas correspondientes a la conversión monetaria y otros métodos de conciliación. Es decir, si preguntamos en este estado de ganancias y pérdidas qué partidas no hemos incluido, porque hemos incluido ingresos netos, hemos incluido costos, hemos incluido los dos gastos que corresponden, no la depreciación porque no es movimiento de efectivo, hemos incluido gastos financieros, otros ingresos y gastos, no hemos incluido diferencia de cambio y resultado por exposición, ¿no? Estos son los dos que están ocasionando esa brecha. Si yo los coloco acá, ponemos diferencia de cambio y ponemos resultado por exposición a la inflación, entonces ya la autosuma va a hacer que esos dos elementos correspondan, ¿no? Nuevamente aquí son 61.722.903, que es, como les decía, es a donde queríamos llegar primero, porque esta es la presentación de estados financieros que ha hecho Nibol, ¿no? Pero, por supuesto, más de uno de ustedes agarrará y dirá, oye, pero estas no son partidas que generan movimiento de efectivo, ¿no? No podrían ser consideradas probablemente ni como actividades de operación, ni inversión, ni financiamiento. No corresponden a ninguno de esos conceptos, ya en un ámbito más teórico, ¿no? Entonces,
aquí es donde ya nos estaríamos distanciando un poco de la presentación oficial que ha hecho Nibol. Es decir, nosotros al querer preparar este estado de flujos de efectivo, no olvidamos que la idea no es sencillamente que esto nos permita conciliar los 63 millones con el saldo en disponibilidades en balance, sino más bien que podamos tener una claridad respecto a cuál es el movimiento de efectivo en cada uno de estos bloques para poder aportar, contribuir a la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, si bien vamos a tener, ya voy a desmarcar esto aquí, si bien vamos a tener esta que es sería la versión, ¿no?, que corresponda con los estados presentados por la empresa, yo voy a duplicar esta hoja para empezar a hacerle algunos ajustes, ¿no? Y pondríamos comercio ajustes. De ninguna manera quiero decir que el trabajo esté mal hecho o que tenga algún tipo de deficiencia. No, aquí más bien de lo que se trata es de que todos vayamos incorporando en la manera en la que estudiamos y la manera en la que vamos dándole seguimiento a los ejemplos del mundo real, en que hay múltiples, plurales formas de aplicación, de que por más de que la norma diga algo, muchas veces las empresas tienen un arraigo en la manera en la que se han ido reflejando los montos y los procedimientos. Por eso les mostraba el ejemplo de YASA, ¿no? Si recuerdan, el estado de ganancias y pérdidas, que con el transcurso de los años va cambiando la manera en la que expone su estado de resultados, y esto, por supuesto, en el mejor ánimo de que el fin no sea que nos circunscribamos a las prácticas contables, sino más bien que las prácticas contables vayan respondiendo cada vez de mejor forma a la manera de interpretar y analizar los modelos de negocio. Así que en esta hoja de ajustes, lo primero que tendremos que hacer es remover, ¿no?, estos otros pagos del método directo, porque sabemos que no son movimiento de efectivo, y considerar que ese monto que está ahí no sería necesariamente el mismo al que coloca la empresa. Y otro detalle va a tener que ser el traspasar estas inversiones temporarias al bloque de actividades de inversión, ¿no? Entonces, a ver, mejor empezaremos por acá. Los dos movimientos que acabamos de hacer involucran que también se incluyan como partidas que no generan movimientos de efectivo a esas dos cuentas que son principalmente métodos de conciliación. Entonces vamos a decir que el negativo de la diferencia de cambio, que aquí representa un cargo y en el otro caso también, vengan con signo positivo a este lado, ¿no? Esto va a distorsionar, por supuesto, el monto que teníamos ya preparado de lo que se refleja en los estados de Nibol. Y el otro cambio sería remover estas inversiones temporarias, ¿no? En realidad, reclasificarlas como actividades de inversión, como lleva el nombre. Como les decía, aquí hay que hacer una indagación en cuál es la racionalidad o cuál es la explicación de por qué están incluidas en las actividades de operación, porque probablemente alguien podría decir que son prácticamente equivalentes de efectivo, vencimiento casi inmediato, ¿no?, de 30 a 90 días, mientras que las temporarias tienen un plazo mayor de 90 a 360. Bueno, es justamente un tipo de racionalidad que hay que encontrar, porque también podría tratarse de una costumbre que ya se hacía así, entonces así es más como la vamos a seguir llevando. Entonces es lo que hay que cuidar. Aquí entonces vamos a incluir las inversiones temporarias. Y van a venir esos 11 millones de esta diferencia del balance de las inversiones temporarias ya al bloque de actividades de inversión. Y como vemos, eso por supuesto va a reflejar un número distinto en las actividades de inversión.
¿Y qué es lo que va a ocurrir después? Que no va a cuadrar, ¿cierto? Ya sabemos que al haber hecho todas estas inclusiones, ya aquí no son 69, ya no son los 63.495.000, sino 69.320.000. Pero obviamente, si en un caso se ha tratado simplemente de una reclasificación, hemos pasado de actividades de operación a actividades de inversión, lo que va a corresponder aquí es incluir, ¿no? Efectos de la conversión de moneda y otros métodos de conciliación. Podría ser más prudente, como les mostraba en los ejemplos de las empresas como Unilever o como Telefónica, creo que era la. En fin, con esas modificaciones ya tendríamos de nuevo un saldo al final de 63.495.000, volveríamos a el monto que está expuesto en las disponibilidades del balance, y aquí, como podríamos ver, en este caso, lo que tendremos que hacer es también excluir, creo que ya lo hemos hecho, no, excluir las inversiones temporarias, ¿no? Y ya con eso tendríamos un flujo de actividades de operación que corresponde en ambos métodos, pero a partir de los ajustes que hemos realizado. Ahora, obviamente, las razones por las que hemos realizado esos ajustes tendrían que ver con lo que señalábamos, ¿no? Esto es, en general, inversiones, así que desde el propio nombre corresponde a títulos que de todos modos no obedecen a la operación normal del negocio, se pueden dar por excedentes de liquidez o por algún otro fin, pero que están dispuestos en activos financieros, en títulos, ¿no? Así que no necesariamente son imperativos para la operación normal. Pues las hemos reclasificado acá. Y en el otro caso, espero que ya sea más notorio el por qué con el transcurso de los años también se está incluyendo cada vez más estas partidas en el bloque que no genera movimiento de efectivo. ¿Por qué? Porque al partir por el resultado neto, ya decíamos, podríamos no incluir esto, ¿no? Y seguiríamos cuadrando. En este caso ya no, porque hemos incluido esta partida de efectos de la conversión monetaria. Pero si borramos esto, igual vamos a volver a los 63.495.000. Entonces, claro, si la lógica es, ¿para qué lo pongo aquí? Si de todos modos lo voy a volver a restar acá, precisamente para que sepas que estos montos ya no son los mismos. Y estos montos son los que tú tienes que interpretar. Sobre estos montos tú vas a tomar la decisión de si darle o no darle crédito a esta empresa. Sobre esos montos tú vas a decidir si se puede proyectar como para que se haga una estructuración de emisiones o no. Sobre esos montos tú vas a incluso decidir poner tus ahorros o no en los bonos o las acciones que emite esta compañía, ¿no? Porque no hay que olvidar, el objetivo nuestro es maximizar el valor, y ese valor sabemos que está reflejado en la apreciación generalizada del mercado, independientemente de que se cotice o no en bolsa, ¿no? Ustedes tienen una apreciación sobre las empresas, y esa apreciación normalmente va a estar basada en la gente que hace análisis de estas cifras, de estos reportes, en función de estos números, pues, ¿no? Entonces, ya lo sabemos, lo estamos reiterando aquí. Este estado no es solamente para verificar que esto cuadra, y aunque no crean, hay situaciones donde estados financieros que han sido presentados al Servicio de Impuestos Nacionales, incluso auditados por terceros, porque me ha tocado verlos, esto no cuadra con esto, ¿no? Así de grosero como puede llegar a sonar. Pero obviamente en el sentido de que su formación se enriquezca, ya van viendo que hacer cuadrar aquí esto no es el problema, ¿no? El problema más bien está en que tengamos la mejor sucesión de pasos, el mejor procedimiento posible para que tengamos números en los que podemos confiar de alguna manera y aportar a la toma de decisiones, ¿no? Entonces sería el primer caso. No sé si habría alguna consulta. ¿Cómo vamos en cuanto a la abstracción, en cuanto
eh, de la comprensión, ¿no?, de estos ejercicios. ¿Alguna aclaración, inquietud? Nada, nada. Licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes, adelante. Una consulta. Para cualquier ajuste que realicemos, como en Sí, este caso, la cuenta que vamos a usar es por el cambio de moneda. en general es lo que se omite, les decía, ¿no?, en los estados de flujos de efectivo que encontramos en el medio. Y la razón es que como a veces nos cerramos a solamente operar con este enfoque, eh, dejamos de considerar estas separaciones, ¿no?, que dicho sea de paso, eh, espero que con cada uno de los ejemplos se vaya reflejando mejor, que es importante procesarlos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, incluyendo esta diferencia de cambio y este resultado por exposición, hay 47 millones de bolivianos, a diferencia de los 41 millones si es que no los incluimos, ¿no? Y esos 41 millones, ya hemos dicho, no van a influenciar en el saldo final, eh, pero nos van a dar una mejor mirada de que estos 78 millones de flujo de actividades de operación, de flujo generado en las actividades de operación, tienen una brecha de 30 millones con el resultado neto, ¿no? Si los dejáramos de poner, de alguna manera, los dejamos de poner aquí, ya son 72 millones. Y si incluimos esas inversiones temporarias, ya se volvía 60 y pico millones, que era el primer monto que exponía la empresa misma, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que estamos haciendo estos ajustes, ¿no?, que serían una especie de sugerencias, ¿no?, para ya sea mejorar la información y por ende la interpretación de estos estados, aunque habría que analizar también la contraparte, ¿no? Es decir, por qué contabilidad en esta empresa está manejando inversiones temporarias ahí y no está exponiendo esto acá. Entonces, ya dependiendo del tipo de argumentación que se dé, podemos revertir, ¿no?, los ajustes. Pero en general vamos a tener estas brechas, ¿no?, estas omisiones de diferencia de cambio o resultado por exposición a inflación o, pues, en los otros casos, ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no?, que no se colocan, no se suelen colocar. A veces, como digo, por razones bastante sólidas, pero lastimosamente el menor número de veces, ¿no? La mayoría es, pero ¿y para qué quieres ponerle aquí si de todos modos lo voy a restar? Eso sí que he escuchado N veces, como si el objetivo fuera el saldo al final, ¿no? Como si el objetivo fuera cuadre. Y el objetivo, nuevamente, no es que cuadre, el objetivo es que tengamos la mejor versión, si se quiere, de los números para poder pasar a la fase de interpretación, lo que viene de manera posterior. Pero eso es lo que va a pasar, sí, Omar, ¿no? En general, estas van a estar omitidas. Gracias, licenciado. No, más bien a ti. Bueno, pasaremos al siguiente si es que no hay más intervenciones, lo que no sé si me alegra o me preocupa, pero eh, a ver, pues ya la siguiente semana seguro van a estar haciendo una primera actividad, dependiendo del avance de hoy. Eh, yo creo que es más probable que sea el miércoles, pero no olviden que hay que tener claridad respecto no a lo que se está haciendo, sino a por qué se lo está haciendo así. Ese es a veces el meollo del asunto, porque de nuevo, ¿no? Hay gente que viene y dice, no, pero es que yo he hecho 100 ejercicios de este tipo y de repente nunca me ha tocado las mismas cuentas, por ejemplo, ¿no? Nunca me ha tocado la misma estructura de balance. Y eso es lo que ustedes tienen que considerar, que más bien no es de mal tipo que les estoy poniendo distintos ejercicios, sino para que vean que hay una
crean diversidad y que no se mientan a ustedes mismos diciendo, ya sé hacer estado de flujo de efectivos porque siempre lo he hecho de la misma manera, ¿no? Porque siempre lo he manejado exactamente en la misma estructura, ¿no? Entonces uno muy feliz va y luego quiere replicarlo, quiere eh, ver si se cumple la característica de verificabilidad y ya no, pues ya no funciona. Entonces es un poco la figura. Bueno, a ver, pasemos a este segundo ejercicio en relación a un modelo de negocio de manufactura. En este caso, le llama ganancia neta del ejercicio. Y si revisamos, aquí hay ventas por productos, ventas por exportación, impuestos sobre ventas locales. Aquí es algo curioso, ¿no? Porque alguna vez igual alguien me decía, jamás deberíamos incluir el IVA en el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Yo voy y le muestro esto, que no es de cualquier empresa Chapi, ¿no? Es una empresa, además, global, es una corporación, bueno, no sé si global, pero por lo menos regional, ¿no? De varios países. Y ellos deciden colocar su impuesto sobre ventas locales, porque si ustedes hacen la matemática, ese 56 millones de las ventas por productos es más o menos el 13%, ¿no? Eh, haciendo algunos ajustes, le llama ventas locales a las ventas por el IVA. Y si bien esto no es usual en la mayoría de las empresas de nuestro medio, lo que pasa es que en los otros países también lo exponen así. Y como quieren una versión más o menos estándar para todos los países en los que operan, bueno, le ponen el IVA, ¿cuál es el conflicto, no? Y claro, hay quienes desgarran las vestiduras porque nunca antes lo había visto así. Y ya lo tacha, ¿no? De entrada, ya lo declara como que está mal, porque no, es como que el mundo no se ajusta a lo que yo he aprendido, en vez de yo me tengo que ajustar a lo que ocurre en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, cada quien tiene sus luchas, ¿no? Pero muy difícilmente las cosas van a ser exactamente por gustito a lo que uno le han dicho además, ¿no? Que era lo valioso. Pero bueno, cosas que uno va aprendiendo. Entonces aquí hay ingresos netos, aquí hay costo de ventas, hay unos gastos variables además que los separa la empresa en, en estos montos. Sus gastos operativos los considera en venta, operación, logística, administración y depreciación, ¿no? Depreciación, por supuesto, no implica un movimiento de efectivo, pero lo propio aquí, ¿no? Aquí hay gastos de logística. Alguna vez he usado este ejemplo eh, y lo que ha ocurrido es que cuando estaban queriendo resolver su propio ejercicio, empezaban a copiar igualito a esto, ¿no? Igualito. Y claro, llegaban a gastos de logística. Y cuando tenían que hacer el estado de flujos de efectivo decían, no, pero es que en el ejercicio no hay nada que se vincule con gastos de logística en el banco. Claro, es que es otra empresa, ¿no? Entonces no caigamos en el reductivismo de pensar que todo es igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay gastos financieros, hay ingresos financieros, otros ingresos operacionales y otros gastos operacionales. Esto ya habíamos dicho, ¿no? Eh, al ser operativos, como en el caso de IASA, probablemente una recomendación, analizando por supuesto en qué consisten, sea traerlos aquí arriba, en un siguiente término. Están vinculados de alguna manera al modelo de negocio, pero no son ítems frecuentes o usuales, ¿no? Entonces ahí recurrencia y frecuencia eran los dos temas que había que revisar. Bueno, aquí hay impuesto a las transacciones financieras, que está por naturaleza, es decir, explícitamente colocado. Y en este caso va a haber resultado por exposición a la inflación y diferencia de cambio también, ¿no? Y aquí hay una ganancia y pérdida por inversiones, que en el caso de esta compañía en particular vamos a tratar de una manera distinta a través de esta reserva por conversión en el patrimonio, ¿no? Pero el resto es el mismo, solamente ese paso creo que va a ser nuevo en el sentido de todo lo que hemos venido haciendo. ¿Hecho? Así que partamos de esta ganancia neta del ejercicio, 56.743.260, y coloquemos nuestras famosas partidas que no generan movimientos de efectivo, ¿cierto?
Aquí necesitamos principalmente la que suele ser la más importante, la depreciación, que está aquí como gastos de depreciación, ¿no? Al haber sido un gasto acá, va con el signo opuesto de este lado. Los otros montos ya los he incorporado del planteamiento. Como les digo, el objetivo de los ejercicios no es que ustedes sean dactilógrafos y que tengan que encargarse de copiar cosas, ¿no? Pero hay quienes también reclaman por eso, ¿no? Yo quiero copiar los datos, entonces. Bueno, les doy también los ejercicios sin los datos copiados, ¿no? En algún curso me ha pasado eso, pero bueno. Están la previsión por incobrabilidad, por indemnización, por obsolescencia de inventarios, y hay estos tres que habíamos tratado de una manera conceptual, lo del valor llave, que aquí, como ven, es una amortización. ¿Por qué? Porque no hay mercado dinámico como para que hayan peritos que estén revaluando permanentemente el valor llave. Entonces, lo que la empresa dice en sus notas es, yo voy a agarrar el monto excedente que he invertido, ya saben a qué corresponde este término, y lo voy a amortizar, ¿no? Tal cantidad de años. Okay. También hay una pérdida por conversión, porque resulta que este valor llave no es local, no es en Bolivia, y por eso es que hay estas pérdidas por conversión, que nuevamente van a tener un tratamiento especial, ¿no? Entonces, lo que habría que incluir aquí es la ganancia en inversiones, y esto creo que sería mejor revisarlo en el planteamiento, porque ahí es donde figura, este es el segundo, ¿no? Dice, durante la gestión se han cargado estos montos como previsión para cuentas incobrables e indemnizaciones, se han abonado este monto en la partida de previsión por obsolescencia de inventarios, ¿no? El regulador de activo puede ir para arriba o para abajo. Se amortizó el valor llave y se asumieron pérdidas por... Ok, aquí está. Cabe también indicar que la ganancia en inversiones no implicó movimiento de efectivo alguno y afectó la reserva por conversión. Entonces, lo que va a pasar es que esta ganancia resulta que no ha significado movimiento de efectivo y sin embargo ha afectado, además de ser ganancia, por el tipo de cambio uno podría haber, por poner un ejemplo concreto, uno podría haber ganado 1.000.000 de bolívares en Venezuela, pero por la pérdida de poder adquisitivo de su moneda o algún otro matiz, eso haber significado un efecto opuesto, si vale el término, en un sentido de nuestros estados financieros, ¿no? Aquí lo único que vamos a considerar por ahora es que esta ganancia que se refleja en el estado de resultados es una ganancia de 2.138.000, ahí va a tener que venir con un signo negativo, ¿no? Porque es un no movimiento de efectivo que ha sido un abono en el estado de ganancias pérdidas y aquí va a significar una deducción. Y algo que no habíamos visto es la reexpresión de, o creo que incluso está definido de esa forma, esta, reexpresión de la redistribución de dividendos. Sobre esto también hay controversia, ¿no? Si recuerdan, en Nibol habían dividendos distribuidos, pero el 17 de abril de 2019. Entonces, la mayoría de las empresas lo que hace es reexpresar esos dividendos para que reflejen la diferencia que comprendería la exposición al final del periodo fiscal, en este caso el 31 de diciembre. ¿Por qué? Para separar cuánto se ha pagado en el flujo de actividades de financiamiento, que veíamos dividendos 40.567.000. Pero si se ha pagado ese monto exactamente el 17 de abril, hay una parte que correspondería a una reexpresión, ¿no? Porque una cosa es que yo pague 40 millones el 17 de abril y otra cosa es que pague 40 millones el 31 de diciembre.
Entonces, lo que las empresas suelen hacer es colocar una partida de reexpresión, que por supuesto no implica movimiento de efectivo, y aquí la voy a poner además con el mismo signo. ¿Por qué? Porque esta viene después de la ganancia neta del ejercicio. Todo lo que hallemos o incorporemos después de esta ganancia neta, es decir, de manera posterior al estado de ganancias pérdidas, ya corresponde al estado de evolución del patrimonio. Y en el estado de evolución del patrimonio, los montos que se reflejen van a tener el mismo signo de este lado. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, ¿no? La relación con el patrimonio y el efectivo es directo. Así que ese sería el monto que tenemos que incorporar por esta distribución, de la que no tenemos exactamente la fecha. Creo que en un siguiente ejercicio sí lo vamos a poder cotejar. Vamos a poder calcular la expresión porque estaban las fechas, ¿no? El 23 de agosto y el 27 de septiembre. Pero acá no. Entonces aquí es donde vamos a hacer esta diferenciación y en el ajuste también la vamos a volver a tocar. Y lo que quedaría son los movimientos netos en activos y pasivos operativos. Y esto es solo esto. Y vamos a empezar a revisar el balance. Voy a poner esto para que me dé espacio. Ahí está. Bueno, ¿con cuál partida deberíamos empezar? Hay cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por cobrar relacionadas nuevamente. Gastos pagados por anticipado. Hay cuentas por cobrar a relacionadas, pero en porción no corriente. Esto también podría ser un caso, ¿no? En el que, como es una empresa amiga, entre comillas, una empresa del mismo grupo corporativo, no le cobro cuando le tengo que cobrar, ¿no? O no soy estricto, no soy tan estricto como sería con los clientes habituales. Esos son temas de conflictos de interés que nos van a revisar más adelante en gobierno corporativo o aquí mismo si nos vemos en Finanzas 3. Del otro lado, en los pasivos hay deudas comerciales, dividendos por pagar, deudas fiscales y sociales, otras cuentas por pagar, cuentas por pagar a empresas relacionadas, y estas dos. No hay deudas. Eso es interesante en esta empresa. No obtiene financiamiento de ningún acreedor en el mercado, ni deuda financiera ni deuda bursátil. Así que bueno, procedamos. Cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar inventarios, cuentas por pagar relacionadas y gastos pagados por anticipado. No voy a poner la de empresas relacionadas en porción no corriente porque la vamos a incluir ahí directamente. Del otro lado, deudas comerciales, a pesar de que el término podría ser interpelable, pero bueno. Aquí, de nuevo, momentáneamente voy a manejar dividendos por pagar aquí en el bloque de actividades de operación. Sé que correspondería mejor al de actividades de financiamiento, pero probablemente el argumento se centre en esto que habíamos mostrado en algún momento, ¿no? Con el comentario de Luis, si mal no recuerdo, de que podría haber algún argumento en el que tanto dividendos recibidos como pagados correspondan a las actividades de operación. En general, por lo menos desde la perspectiva de quien les habla y del análisis de las empresas que tocaba hacer, correspondería mejor al otro bloque. Pero primero llegaremos a lo que ha expuesto la empresa y luego haremos nuestros ajustes, ¿no? Como en el otro caso. Entonces, dividendos por pagar estarían acá, deudas fiscales sociales, cuentas por pagar a empresas relacionadas. Del otro lado, este ya no hemos llamado pagos, ¿no? Por beneficios, pagos por indemnizaciones, pondremos, y otras cuentas por pagar. Bien, lo que nos corresponde hacer es reflejar el movimiento o el flujo de efectivo ya en estas partidas, ¿no? En el caso de las cuentas por cobrar comerciales,
un incremento de 6 millones a 21 millones, esto en un sentido analítico me preocupa un poco, ¿no? Aunque dependería del histórico, aquí solo tengo dos datos, al inicio y al final, pero justamente tiene que ver con cuando los ingresos son 387 millones, así que retiro lo dicho de alguna manera. Pero cuando se van incrementando permanentemente en el tiempo las cuentas por cobrar, creo que es anticiparme demasiado, pero puede llegar a ser algo peligroso, ¿no? Porque estamos teniendo ingresos, pero no los estamos convirtiendo en cobros. Así que bien, cuentas por cobrar comerciales nos darían una aplicación de 15 millones, pero sabemos que hay una previsión por incobrabilidad, que es pequeña, pero hay que contemplarla porque ya está puesta en el bloque de partidas que no generan movimiento de efectivo. Así que llegamos a una aplicación de 15 millones 617. Otras cuentas por cobrar. Una aplicación de 3.4 millones. ¿Por qué? Porque aquí hay una subida de 16 a 19 millones. Inventarios. De 85 millones se ha reducido a 72 millones, lo cual probablemente nos dé origen. 12 millones que se han originado a partir de lo que asumiríamos como la venta de inventarios. Podrían ser otras razones, pero habría que explicitarlas. Entonces aquí nos deshacemos del efecto de esta previsión por obsolescencia de inventarios y resulta que no eran 12 millones, sino una originación de 14 millones en realidad. Cuentas por cobrar relacionadas. Un incremento fuerte también, va a ser un negativo de 2.9 millones. Y adicionalmente vamos a considerar la porción no corriente, ¿no? De 8 millones a 6 millones, que nos deja con un monto más limitado. Gastos pagados por anticipado, tendríamos una reducción de 1.015.000 a 414.000, por ende un origen en términos de efectivo. En las deudas comerciales vamos a hacer lo opuesto. Asumimos que en síntesis, para poder haber bajado de 58 millones a 51 millones, hemos tenido que erogar 7 millones, ¿no? Hemos tenido que cancelar esas cuentas pendientes con proveedores seguramente. Alguien podría decir, no, pero es que ¿qué tal si nos han condonado? Bueno, ok, si nos han condonado, deberíamos haber puesto aquí la respectiva partida que no genera movimiento de efectivo y hacer toda una serie de detalles, ¿no? Entonces, aquí, si bien podría haber pasado eso, no podríamos inferirlo porque no tenemos la información suficiente. Tenemos que revisar muy bien las notas, ¿no? Dividendos por pagar quedaría en una cifra similar. Deudas fiscales y sociales, otras cuentas por pagar y cuentas empresas relacionadas. Aquí hemos puesto ambas, ¿no? Bueno, pagos por indemnizaciones parecerían 915.000 aplicados en este caso, pero no hay que olvidar el ajuste donde está aquí, por indemnización. Y otras cuentas por pagar finalmente, que serían un incremento de 200 o una reducción de 272.000, porque ahora no existen, ¿no? Ya no hay esta partida de otras cuentas por pagar. Y con ello ya podríamos llegar al monto ahí está, 53.671.182. Listo. Ese sería el primer componente. Si hay alguna duda, no duden en tomar el micrófono. Veremos ahora las inversiones permanentes, que es aquí donde va a haber una explicación adicional. Como habíamos visto, no todas las partidas del activo no corriente en este caso corresponden a las actividades de inversión, sino estas tres.
y lo que nos decía el enunciado era que la actividad en las inversiones permanentes va a afectar la reserva por conversión. Entonces, en este caso en particular, especialmente porque la empresa realiza inversiones en el extranjero con frecuencia, ya van a ver de cuál empresa se trata, es que vamos a tener que hacer esa pequeña inclusión, ¿no? Entonces, aquí, inversiones permanentes la tratamos como siempre. Si decimos, es un origen de 2.409.000, entonces más de uno ya nos podrá decir, no, pero hay que considerar esta ganancia en las inversiones que no era ganancia. Entonces, hay que quitarla de ahí. Y además, hay que considerar que aquí está esta pérdida por la conversión solamente en inversiones permanentes va a representar otro factor. Entonces, estos 37.369 van a tener que estar ahí. Y si nos vamos a esta partida de la reserva por conversión, que podríamos hacer aquí la diferencia, vamos a notar que es el mismo monto, ¿no? 4.511.135, de lo que podemos inferir que en realidad tanto la ganancia como movimiento ha decidido la empresa reflejarlo en su reserva por conversión, porque probablemente sea algo que contempla manejar a través de la regulación de esta cuenta en el patrimonio. Entonces aquí cuando en el enunciado dice hay que considerarla con ese detalle, porque la mayoría de las cuentas del patrimonio en general no se mueven, ¿no? Pero en este caso sí podemos ver esta diferencia, vamos a tener que incluir ahí, ¿no? Y darnos cuenta de que lo que nos está tratando de decir la empresa es que no ha habido movimiento de efectivo en las inversiones permanentes. Todo lo que se ha ido reflejando es un movimiento básicamente contable y debido a las fluctuaciones de los montos y de los tipos de cambio entre el extranjero y el país. Entonces sería la única partida que tendría este tratamiento específico. Vamos a verlo más adelante, pero por ahora completemos completemos el estado. Los bienes de uso no hay nada nuevo, sube de 81 millones a 91 millones, lo cual implica 10 millones de erogación aparentemente, pero no olviden que hay que incluir el monto de depreciación o podría provenir también del estado de ganancias y pérdidas porque está expuesto de manera explícita, ¿no? Entonces son 23 millones que se han aplicado en bienes de uso y en el valor llave haremos lo propio, ¿no? De 1.257.000 a 871.000. Podría hacernos parecer que hemos vendido el valor llave y hemos obtenido un origen. No, porque aquí lo que hay que considerar es que la amortización por valor llave es la que está reflejándose aquí y que también ha habido una pérdida por conversión, pero en relación al valor llave, para llegar al monto de 24.812, que es el que se quiere reflejar para fines de replicar el monto que está explicitado en los estados de esta compañía. Así que 23.530.534, que correspondería a las actividades de inversión. Y en las actividades de financiamiento se nos facilita la cosa, porque, como decíamos, no hay deuda en esta empresa, ¿no? ¿Y por qué decía que si bien los dividendos por pagar podrían estar bajo NIF considerados en las actividades de operación,
Aquí ya se están presentando los dividendos distribuidos como tal en las actividades de financiamiento. Entonces ahí sí habría una inconsistencia por considerar. ¿A cuánto corresponderían esos dividendos distribuidos? A los 59.972.000 que están ahí. Y sería nuestra única actividad de financiamiento, porque nuevamente la empresa no contrata deuda, no contrata ningún instrumento financiero más allá de su propio capital. Entonces vamos a poner variación neta de efectivo como la consolidación de los tres bloques, una reducción de 29.831.000, que respecto al saldo al inicio y al saldo al final van a tener que igualarse, ¿no? Saldo al inicio son 52.038.693. Saldo al final, la suma de ambos, 22.206.827. Y estamos bien, ¿no? Las disponibilidades son 22.206.827. Y como en el otro caso, es un ejemplo que corresponde a esta empresa, que es Tigre Plasmar, ¿no? Tubos y conexiones, tubos, conexiones y cables, los que hacen la publicidad de que hay que hacer bien la conexión sanitaria y eléctrica, esos mismos, ¿no? Revisaremos un poco de los números. Esto acá, que yo tengo ventanas en la pantalla. Y esto de este lado. Ahora sí. Activo de 361.700.000. Ups, aquí. Este sí ya lo puedo actualizar, entonces el otro. Hacer este de acá. Así es esto. Qué barbaridad, este sí hay que actualizarlo. Bueno, de todos modos, 274.901.803 en activo, activo no corriente 134, activo corriente 140, este es el que atañe a nuestro ejercicio. En estado de ganancias pérdidas, 387 millones en ingresos netos, como les comentaba, ¿no? Aquí están el impuesto sobre ventas locales, que es más que nada una estandarización en relación a los otros países. Hay gente que se escandaliza porque el IVA esté aquí expuesto, pero ¿qué podemos hacer? Utilidades 56.743.260. Esta es la ganancia neta del ejercicio. Como ven aquí, esta es siempre la última partida del estado de ganancias pérdidas, estas que están más abajo, se las extrae de acá, del estado de evolución del patrimonio, ¿no? Aquí está la expresión y aquí están los dividendos también que están pagando. Pero el que nos atañe es este de acá abajo, lo que acabamos de hacer. Así que compararemos nuestras cifras. El flujo de actividades de operación, 53.671.182, debido principalmente a esos montos que hemos decidido dejarlos pendientes, ¿no? El dividendo por pagar, que ya al reconocer, como les decía, la distribución de utilidades
en el flujo de actividades de financiamiento, bueno, pues aquí sí podríamos sugerir que estén en dos bloques separados, montos que corresponden a la misma, al mismo concepto, a la misma idea de dividendos, ya podría ser una sugerencia, ¿no? Y este es lo otro: adquisición de bienes de uso, valor llave, solamente los dos, porque las inversiones permanentes ya ni figuran. Probablemente en el nuevo sí estén, y de alguna manera, o en alguna anterior, porque he tenido que, como les digo, tratar de mantener los ejercicios año a año para que se vayan actualizando. Aquí está. De aquí lo he debido mantener de esa forma. Inversiones permanentes es nada, porque justamente el informe explica que se trata más bien de un movimiento basado en la reserva por conversión. Pero bien, ese sería nuestro segundo ejemplo. No sé si habría alguna consulta antes de pasar al enfoque directo. Y de todas formas, si es que el fin de semana o cuando tengan tiempo lo van revisando, pueden ir surgiendo otras dudas también, ¿no? Una vez que pongamos este ejemplo en Moodle. Bueno, pasemos a el enfoque directo. Tenemos cobros a clientes que van a provenir de estos ingresos netos. Y por supuesto podríamos hacer una indagación aquí de temas como estos, ¿no? Devoluciones por productos o de las previsiones por incobrabilidad, pero aquí hay que hacer varias presunciones. Sobre esos ingresos habrá que ajustar las cuentas por cobrar comerciales, y en este caso no hay anticipos ni tampoco ingresos diferidos, así que parece que sería todo, ¿no? 372.142.245. Revisaremos el estado de ganancias pérdidas. Este correspondería a cobros, y aquí sí habían estas dos partidas, ¿no? De otros ingresos operacionales e ingresos financieros. Entonces esas serían las que hay que colocar acá: cobros por ingresos financieros. Estos son los réditos, ¿no?, que generan las inversiones en intereses y dividendos a veces. 693.466, ninguna cuenta del lado del balance por ajustar. Y finalmente, otros cobros. Que provendrían de estos otros ingresos operacionales, y seguramente algunas partidas del balance general, como otras cuentas por cobrar, por ejemplo. Y faltarían las cuentas por cobrar relacionadas, ¿no? O sea, faltarían los cobros a empresas relacionadas en el bloque superior, pero me parece que solamente es eso. Sí, al parecer serían 1.304.000, pero nuevamente aquí faltarían los cobros a relacionadas. Y esos vendrían de la porción corriente y no corriente, ¿no? En ambos casos nos están dando un monto negativo, pero
bueno, por su conceptualización corresponden nomás al bloque superior, ¿no? 1.184.000, 1.304.000. Pasemos a los pagos. Aquí va a haber pagos por producción que van a corresponder al costo de ventas y el ajuste por inventarios y por cuentas por pagar. 225.805.000. Vamos con los pagos por gastos de ventas, que era lo que se reflejaba acá, ¿no? Hay tanto gastos variables de ventas como gastos de venta en sí. Entonces esos dos los podemos combinar, asumiendo que, por supuesto, corresponden al movimiento en flujo de efectivo. Una siguiente partida serían los gastos de operación, logística, administración, los tres excluyendo depreciación. Entonces, vamos a operación, logística y administración de una vez. Y nuevamente, no esperemos encontrar los gastos logísticos, por ejemplo, en todas las empresas que nos toque revisar. 22.184.000, 1.979.000 y aquí hay pagos por gastos administrativos, pero estos sí ameritan ajustes, ¿no? Desde el balance. Entonces, diríamos, como estos ya los hemos empleado o en el bloque superior o en el bloque de pagos por producción, aquí los que sí entrarían son estos gastos pagados por anticipado. Y del otro lado, deudas comerciales no, dividendos no, deudas fiscales y sociales, y previsión para indemnizaciones. Acabamos con 18.954.000. Bueno, para completar, pagos por gastos financieros y pagos por gastos impositivos. Los gastos financieros serán ahí 25.907 porque seguramente corresponden a más que nada comisiones o temas que no estén asociados a intereses, ¿no? Y los gastos impositivos que aquí sí están reflejados en tres bloques: impuesto a las transacciones financieras, a las transacciones como tal, el IT y el impuesto a las utilidades. Entonces ese va en primer caso, en un segundo caso y en un tercer caso, a pesar de que podríamos encontrar alguna partida en el balance. Creo que no es el caso, pero bueno. Ya aquí fiscales y sociales ya lo hemos atribuido a administración, así que parece no haber. Bueno, esperemos que llegara a buen puerto. ¿Y qué quedaría? Los pagos a empresas relacionadas, no sé cómo nos hemos puesto en otros casos, relacionadas, que esto es el lado de cuentas por pagar a empresas relacionadas, solamente hay en porción corriente, y el tema de que momentáneamente por esto es que no habría mucha consistencia, ¿no? Entre que un
una partida de dividendos por pagar esté en el bloque de actividades de operación y la otra esté correspondiendo a actividades de financiamiento, porque si aquí ponemos pagos por dividendos, tendría que englobar el total. Y aquí solamente, de nuevo, una vez más, solamente por llegar al mismo número que en el juego de estados financieros presentados por la empresa, es que vamos a considerar ese monto de ese lado. Finalmente, tendríamos que incorporar otros pagos, ¿no? Y aquí volveríamos a el tema de que en este otro caso tampoco se han incluido esas partidas de métodos de conciliación en las partidas que no generan movimientos de efectivo. Y eso va a exigir que nosotros, para poder llegar al mismo monto que en el método indirecto, en las actividades de operación, vamos a tener que hacer el artificio. Y luego vamos a duplicar la hoja, bueno, ya el día lunes seguramente, vamos a duplicar la hoja para poder hacer el ajuste. Entonces aquí partiríamos en los otros pagos con otros gastos operacionales y vamos a incluir el resultado por exposición a la inflación momentáneamente y la diferencia de cambio, ¿no? Al igual que esta reexpresión que no habíamos visto hasta ahora, pero que tendríamos que considerar como fuera del estado de ganancias y pérdidas. Y que habrían algunos ajustes adicionales más allá de las otras cuentas por pagar. Hay otras cuentas por pagar en porción corriente y no corriente. Ahí están. Las cuentas por pagar en porción corriente y no corriente. Y al igual que en el otro caso, habrían algunas partidas acá que estarían dispersas en algunas de las cuentas del estado de ganancias y pérdidas, pero no de forma explícita, es decir, como en el caso de la amortización, ¿no? La depreciación estaba de forma explícita en el anterior ejercicio y por eso la hemos podido excluir en su totalidad, pero la amortización hemos asumido como que estaba incluida en alguna parte de los gastos de comercialización, por ejemplo, ¿no? Entonces lo propio tendríamos que hacer aquí con esta amortización por valor llave, la pérdida por conversión en valor llave y la pérdida por conversión en inversiones. Y con ello, veamos si hemos llegado al mismo resultado. Tendría que ser 53 millones y nos da 57 millones, ¿no? Aquí hay algo que está fallando. Y me parece que está por acá. Estos pagos a relacionadas no se han incluido bien. Esto es solamente un lado del asunto. Ajá, esto es. Probablemente alguna otra cosa también, pero ahí, bueno, como el teclado ya está fallando de tanto usarlo, a veces hace caso y otras veces no tanto. Y ahí nos hemos omitido un número. Pero bueno, los pagos relacionados solamente estaban incluyendo el saldo al inicio, no estaban, además el saldo al inicio como si fuera el valor positivo, ¿no? Tendríamos que haberlo revisado. Pero bueno, sé que este en particular ha sido un poco más
complejo, pero llegaremos hasta acá antes de hacer los ajustes respectivos. Lo que sí hemos podido hacer ha sido concretar los mismos montos que en el juego de estados financieros de la empresa, que la empresa misma ha publicado, y el día lunes haremos nuestros una versión propia, ¿no? Pero bueno, antes de irnos hay un par de minutos. No sé si alguien quiera hacer alguna consulta. Bueno, esta parte en general es un poco tediosa, ¿no? Ya la analítica se vuelve más atractiva, pero ni modo, hay que darle nomás su tiempo a esta preparación. Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. De cualquier modo, vamos a subir esto inmediatamente y no olviden que es importante darle una revisión para el día lunes, ¿no? Y el miércoles entonces estarían haciendo su primera actividad. Ya tienen sus números de equipo. Lo voy a volver a señalar el lunes, pero en los días de actividad no tenemos sesión sincrónica. Directamente ustedes encuentran el módulo, planteamiento, y lo envían al correo hasta la hora señalada, ¿no? Siempre considerando que el tiempo, por supuesto, sea suficiente para que entre todos puedan elaborar sus respuestas. Y de cualquier forma, pueden usar sus archivos Excel, y ahí les recomiendo que tengan preparadas las plantillas de alguna manera para poder solucionar los ejercicios cuanto antes. Bien, si algo más surge, estoy atento al correo. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, Rick. Hasta luego.